¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir reaccionando al concierto de La Stan Arena de los días 13 y 14 de septiembre. Ahora nos vamos a ir con una canción muy rítmica, una canción muy bailable, una canción para sacar los prohibidos, como decimos aquí en el canal, como es la canción de Give Me Your Love. En esta canción recuerdo que hubo varios celos de todas las Dears cuando surgió la imagen de Karina, una de las bailarinas de Dimash Kudaibergen en el concierto de New York, creo, para ser más precisos. Creo que ahí fue donde hicieron ese despliegue de sensualidad, de baile, de coreografía, de movimientos calculados y premeditados. La verdad estuvo muy bien. Me dio risa como todas las Dears se encelaron. Digo, es lógico, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué hacen estas presentaciones del día 13 y del día 14. A ver si sale alguna Karina en turno. O a ver si nada más la baila él. Como dijo él, no se preocupen, es trabajo. O no se preocupen, es una prima. Pero bueno, vamos a ver qué hace. Pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro así vamos a ver qué hace el señor Kudaibergen en estas presentaciones del día 13 y después del día 14 con Give Me Your Love, a ver qué hace de diferente. Señor Kudaibergen, por favor, haga lo suyo. Está cansado. Guys, where are you? Let's give me your love one more time. If it's possible. Make some noise! Ok. Ahí vemos a los coristas. Diana Razul Sarino, a sus músicos. Está creando mucha expectación, Y es que aparte también le está descansando, está tomando aire. қасиетті қобызымызды күллі әлемге танытып жүрген Олжас Құманбектің ең алғашқы қобызшы есімінде берген жатырған ең алғашқы жеке шығармашылық кеш өткелі жатыр. Құдай қаласа өздеріңізбен бірге бас қосып 15 күні пирамида сарайында сіздермен жолықсам деймін. Ok, no sé qué haya dicho. Ojalá que haya invitado a la gente a suscribirse al canal del Ático. Poniendo ya a que la gente siga con esa expectación. Ahí la gente ya está dando cuenta de cuál es. Y pensar que antes Dimash decía que para él el baile era un impedimento, ahora es un elemento más, eso nos demuestra el compromiso que tiene Dimash, el trabajo, el esfuerzo y que siempre nos quiere dar lo mejor. Antes para él baile ni pensarlo, decía que estaba negado, que tenía 2 pies izquierdos, casi casi. Y ahorita es una de sus cosas fuertes al lado del canto y de la actuación es el baile. Se ha capacitado muy bien, ha tenido muy buenos coreógrafos y ahora baila muy muy bien.
Fíjense que lastimosamente la calidad del audio de este dispositivo móvil no es muy buena. Se escucha muy saturado el sonido, muy reventado. Los graves ni pensarlo que los vamos a escuchar porque se escuchan muy reventados. Y los agudos se escuchan muy metálicos, muy, no sé, muy distorsionados. Estamos escuchando por ahí los coros de Sarina y de Diana, se escuchan perfectamente, que están muy bien acoplados, están armonizando muy bien con Image, pero realmente no podemos sacar mucho trasfondo de la parte musical porque el sonido sí está muy muy deficiente. Digo, se agradece al Dier que grabó esto porque sin él no hubiéramos podido reaccionar a esta del día 13. Mm, pero sí, el audio sí deja mucho que desear. Vamos a enfocarnos ahora en unas cosas un poquito a un lado de la música, que saben que es en lo que yo más me enfoco. Vamos a enfocarnos en el baile y a ver en qué más cosas podemos ver. Esperemos que el video del día 14 tenga una mejor calidad de audio. Oh, sacando la sensualidad y más. Me gusta mucho lo que estamos presenciando. Es algo muy festivo. La coreografía se me está haciendo algo así como que muy al estilo de batalla de freestyle entre dos bandas, entre dos cuadras, entre dos barrios. Se me está haciendo así muy de ese estilo. Muy jovial, muy juvenil, no sé, todos los calificativos de joven que le quieran poner. Eso es lo que nos están expresando con la coreografía. Dimash acoplándose muy bien a los bailes, saben dónde tiene que entrar, sabe cómo ejecutarlos, los ejecuta muy bien, hasta parece parte de la coreografía y dándonos la explosividad de la pirotecnia y aparte de los papelitos estos cayendo brillando, le están dando todavía más brillo y realce a esta presentación que, como les digo, nos está dando un punch de energía, una inyección de adrenalina para seguir con los ánimos a tope y que no decaiga después de las canciones que escuchamos en las pasadas, como fue del día 13 de ID Dow, y así canciones más tranquilas. Ahorita ya está levantando el ánimo otra vez para darles otra vez un nuevo refresco y seguir con su rotativa de sube y baja de emociones. Lo que decía la pirotecnia, los papelitos cayendo, le dan mucha festividad, le dan mucha alegría. Ok, ahí más se baja más bien, va a interactuar con la gente. Ahí está con la orquesta que les decíamos. Imagínense ser de esa parte de la sección del público y que Dimash llegue y te empiece a cantar aquí enfrente. Yo imagino que esa Deer o a ese Deer se le hicieron la ropa interior, los chones, los calzones, como le llames, como yo, arriba y abajo, de la emoción.
Esto está muy bien, me gusta mucho cuando Dimash tiene esas interacciones con la gente porque los acerca más, los hace más cercanas. Aparte que se está haciendo una presentación, aparte de que está con la coreografía, se me traba la lengua. Aparte que está con el baile y todo, se me está haciendo una presentación como que más informal. O sea, te sientes más como que si estuvieras entre amigos cantando y bailando, a que si estuvieras presenciando un espectáculo que tú pagaste y fuiste a ver. Aquí se me hace más como que más informal, más como les digo, entre amigos. Vamos a ver si la del 14, como lo he estado haciendo en las dos presentaciones, las del 13 las está haciendo más informales y las del 14 las está haciendo más formales, le está dando más solemnidad. No es que lo esté haciendo mejor, sino que simplemente le está dando un enfoque diferente. Muchos me comentaban, muchos me decían en sus comentarios, que lo más seguro es que Dimash puede hacer que, como sabía que muchos de los que iban a estar en el 13 iban a estar en el 14, no les quería presentar lo mismo. Y puede ser, porque también hubo muchos cambios por lo que leí de sus comentarios. Por ejemplo, el día 13 cantó Lady Dao y el día 14 no. O sea, hubo cosas diferentes. El estado de ánimo de Dimash se veía diferente. Como les digo, el día 13 son versiones más crudas, más cercanas, más íntimas. Y el 14 lo vimos tan solo con la de Fire, que fue la primera canción que reaccionamos aquí en el canal del concierto. Eh, la del 13 es una presentación de una canción nueva, como tal, como canción. Y el 14 vimos una presentación como si fuera un video. O sea, hubo más coreografía, hubo más montaje. Ahí nos dimos una idea más o menos de que nos iba a presentar cosas muy diferentes a pesar de que sean las mismas. Y pues bueno, vamos a continuar con la canción. Ok, ahí Dimash se dio cuenta que la canción ya estaba terminando y les dijo a los músicos, vamos a continuarla, vamos a hacerla una vez más y por favor vamos a continuarla, se los volvió a repetir y los músicos cuando ya le iban a terminar volvieron a arrancarla. Pongan mucha atención. Ahí ya va a acabar. Ahí dijo, vamos a hacerla una vez más y vamos a continuarla. Y los músicos se siguen, en lugar de terminarla, se siguen. Ahí Dimash le está diciendo a los Diers, tengan cuidado, por favor, tengan cuidado, porque ya estaban empezando a amontonarse mucho y puede, si hay una malla de contención o una valla o algo, si la gente se empuja hacia enfrente, corren el riesgo de que se caigan y se aplasten, puede suceder alguna tragedia. Por eso Dimash muy consciente les dice, por favor, tengan mucho cuidado. No, imagínense esto con una gente que es más tranquila, más cauta, digamos, en ese estilo. Imagínense que estuviera en Latam, en algún país de Latinoamérica. Llámese como se llame, ¿eh? México, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú, el que ustedes quieran. Colombia, Uruguay, Venezuela, no sé, el que quieran. Y que hiciera esto, que se bajara. No, la gente se le va encima y no los pueden controlar. No los pueden controlar. Como dijimos en uno de los videos pasados, aquí los latinos somos como que más de sangre caliente, somos más efusivos, somos más expresivos. Y digo, lamentablemente, tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno porque le demostramos más cariño a, la gente, a nuestro artista, ¿no? Le demostramos más cariño, más aprecio, más afecto, más calidez, lo protegemos, lo cuidamos, lo rodeamos. Pero también tiene su lado malo porque, por ejemplo, muchos artistas como Dimash, por ejemplo, si llegaran a hacer un concierto en algún país de Latam, no podrían hacer esto porque la gente no se controla. No somos tan... mm,
controlados, no racionamos nuestras emociones tanto como lo hacen en países europeos o asiáticos, ¿no? Ahí está diciendo cuidado, por favor, ten cuidado. Y está paseando por todo el frente del escenario, para no dejar a ninguna sección fuera de la cercanía. Oh, me encanta escuchar esa guitarra, ahorita que se escuchó más claramente la guitarra, con ese ritmo y ese rasgueo tan funky, tan de música disco. El bajo se oye que anda por ahí en lo mismo, pero está muy saturado el sonido, no lo alcanzo a distinguir. Pero la guitarra se está escuchando más, tiene un muy buen efecto, se escucha muy metálica, pero es por la grabación, pero tiene un rasgueo muy funky, me gusta. Lo que sí puedo ver del ballet de Dimash, de su grupo de coreografía, es que tiene una mezcla, ahora sí que muy inclusivos, tiene una mezcla de todo los tipos de etnias y razas. Se ven asiáticos, europeos, gente de raza de color, no sé, se ven por ahí, hay alguno que debe tener algún rasgo medio latino, tan solo su percusionista es cubano. Tiene una mezcla, es muy internacional. Ahora sí que Dimash sí es inclusivo. Ok, están presentando al baterista. Ahora está presentado al bajista. Oh, se está aventando un solo de bajo y el bajista ahora está presentando al bajista. Se está haciendo un solo de bajo, se oye que está haciendo como que slap o puede ser plumilla muy atrás para que se escuche el sonido metálico. Lastimosamente el audio no nos ayuda no nos ayuda a percibir exactamente qué es lo que está haciendo, pero se oye muy rico. Gikai.
Va a estar presentando el del teclado. Ese solo de teclado que está ejecutando el músico se escucha muy jazzero. Me gusta, se oye muy rico, muy suave, muy chill. Presentamos a dos horas. Bыстро! Вечер славы! Se escucha muy jazzero. Está haciendo scat y mash ahí con el tecladista. Como les digo, el tecladista, bueno, el pianista, tecladista, ha de ser el director de la banda, el director musical del grupo de Dimash. Va a presentar un guitarrista. Ahí se escucha el solo. También haciendo scat. Haciendo scat con el solo de guitarra también. Es increíble, Dimash es muy musical, todo él es música. Encuentra cualquier pretexto, cualquier motivo para emitir notas musicales. Es increíble. Está presentando al otro guitarrista. Va a enfrentar a la percusión. Tiene todo el flow. Fíjense que Dimash es una rara combinación porque sabemos todos que es asiático, parte europeo. Muchos se podrían decir que es una cultura hasta cierto punto muy fría, muy seca, comparado con lo como somos los latinos, ¿no? Que somos más fuego, más encendidos, más candela, más flow. Pero Dimash cuando se sube ya sea la batería o en este caso las percusiones, demuestra que tiene mucho ese salseo, tiene mucho ese sazón, tiene mucho ese flow en la sangre, en las venas. Luego se saca unos ritmos muy hasta cierto punto caribeños, muy latinos, hasta rozando lo tropical. Por ejemplo, ahorita lo que está haciendo esa entrada de tan, 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 es muy de salsa.
Tiene mucho, es una mezcla muy rara entre muchos ritmos, muchos géneros. Dimash es universal, no se encasilla y eso lo hace el mejor. Tan, 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 tan. Eso es muy de salsa o hasta cierto punto de batucada. Ahora voy a presentar a los coristas. Sarina, ya presentó a Rasul, Sarina y Diana. Me encanta esto de Dimash. Es de los pocos artistas que se toman el tiempo para darle su lugar y darle su reconocimiento a integrante por integrante. Presento al baterista, después al bajista, después al director musical que es el tecladista, después una guitarra, después la otra, después la percusión, presentó y dio más o menos contexto de lo que hace cada corista. Primero de Rasul dijo que, creo yo, suponer que dijo que es director de teatro, que es todo eso. Y presentó a Rasul, después dijo que es artista, que canta en una banda, Sarina, después también que es artista y presentó a Diana. Y los dejó su tiempo de brillar, que hicieran el coro. Yo creo que ahorita va a presentar al grupo de baile. No creo que presente a uno por uno, pero lo va a presentar como tal. Porque si no nos vamos a llevar aquí como 3 horas. Que quién sabe, del video todavía le quedan como 10 minutos. A lo mejor sí. Quién sabe, vamos a ver, vamos a seguir disfrutando de esto. Pero nada más quería hacer esta pausa para reconocer la humildad de Dimash y el buen ser humano y compañero que es. Yana, Sarina, Rasul, Rahmet. Creo que eso es gracias, ¿no? En kazajo, Rahmet. Se nos fue por todos lados el del móvil. Presentó a Oslas Kurmamek.
Oh, ok, ok. Eso todavía habla mejor de él porque a los músicos amigos de él que están invitados, que están atrás del escenario en este momento, los está llamando. Ya llamó a Olsas Kurmanbek, que tocó el Cobis. Y ahorita también está mencionando al compañero de él que toca este instrumento tradicional, no sé cómo se llama, que parece como una flauta larga, que tiene un sonido muy rico. Y lo está presentando. A lo mejor yo me imagino que también va a presentar a los que tocan el dombra. No sé. ¡Oh! El sonido tan místico que tiene ese instrumento. Se oye muy tradicional. Дүниеде қанша қазақтың ұлттық аспаптары бар, соның бәрінде ойнайды бұл жігіт. Барлығында ойнайды. Және де Sí, va a presentar a los del dombra. ерекше талантымен күллі әлемнің ең бейтеген сахналарын жарып жүрген біздің киелі домбырамызды шартарапқа өз деңгейінен асырып тұрып көрсетіп жүрген Олжабай Темірлан, Наурыз Ернат домбырашыларымыз алдағы уақытта 25 қазанда Алматы қаласында Республика сарайында Олжас пен Темірланның Алматыдағы ең алғашқы үлкен жеке шығармашылық кешінде біздің домбырамызды күллі әлемге танытып жүрген Ернат пен Темірланды қолдап барайық ағайын. Келісіп па? Qué bonito se escucha el dombra, de verdad. Tiene un sonido muy característico. Дыбыс режиссерлар командасы Савельев Стас, Зверев Владимир, Алексей Белый, Кириллин Андрей, Кутиков Нури. Осы азаматтарға баршаларыңыздың атынан мың мәрте шапалақ болсын. Осы кешті дыбыспен қамтамасыз еткен азаматтар. Көп рахмет. Светті безендірген Макушкин Сергей, сізге мың мәрте рахмет. Осы концерттің басы-басында жүріп, режиссерлік қызмет атқарған, қайтадан осы концерттің басы-басында жүріп, режиссерлік қызмет атқарған талантты режиссеріміз Шыңғыс Тәжікеев. Yo creo que ahí está presentando parte del grupo que está detrás. Está presentando a su hermano Erlan Bekurin. Қазақстан Республикасының мемлекеттік күзет қызметінің президенттік оркестрі дирижері Дархан Рахымғалиев. Көп рахмет. Қазақ ұлттық өнер университетінің құрама хоры менің бірге оқыған бауырларымның таптырмасында. Сонымен Қазақ ұлттық өнер университетінің хоры көп рахмет! Ahí presentó al coro, me imagino. Sí, a todo el grupo del coro.
Ahí presentó al grupo de baile. Wow, esto sí fue algo bastante interesante porque cada quien cuando lo estaba presentando, obviamente cada quien baila a su estilo, sacando su ritmo, sacando su flow, sacando su energía. Y aquí Dimash se puso a bailar parte de la coreografía y poco a poco los bailarines se fueron dando cuenta. Los primeros que se dieron cuenta fueron los tres que tiene allá atrás, los tres caballeros que tiene atrás. Y empezaron a hacer los mismos pasos que él. Pero después todos como que los bailarines voltearon a ver a Dimash y vieron que estaba haciendo parte de la coreografía y empezaron a seguirlo para hacer la misma coreografía que él. O sea, dejaron de presentarse por separado para unirse. Vean, es bastante interesante. Chequen todos los detalles, ¿eh? Vean, cada uno está bailando por su lado, sacando la energía. Ahí Dimash empieza a hacer la coreografía. Vean, y los tres de atrás se ponen a bailar con él. Por ejemplo, este chico del lado derecho, el chico rubio, y la chica de atrás están bailando por su lado. Y los tres bailarines de atrás ya se dieron cuenta de que Dimash está haciendo la coreografía y empezaron a hacerla junto con él. Ahorita el chico rubio este y la chica de atrás voltean y se le quedan viendo y empiezan a hacer la coreografía. Y después nos percatamos o nos damos cuenta cómo la chica, la bailarina que está del lado izquierdo, lo ve también y empieza a seguirlo con los pasos. Es interesante porque como que cada quien está en su relajo, llega Dimash y los pone en orden. Adiós, chamarra, ¿quién la necesita? Ahí sí, nos damos cuenta del lado izquierdo, en la rodilla de Dimash, el pantalón ya está roto. Es lo que decíamos que por eso, o ustedes me comentaban que por eso el día 13 traía este pantalón blanco y el día 14 salió con un pantalón azul. Porque le sucedió esto, ahí está muy notoria la rasgada que tiene a la altura de la rodilla. Yo imagino que debe haber sido en uno de esos, cuando se bajó con el público, se le debe haber atorado el pantalón en algún tubo, en algo, o la misma gente se lo debe haber jalado. No sé, pueden ser cualquier cosa, también puede ser bailando, o puede ser cuando se hinca, que se haya estirado de más la tela y se haya rasgado. Digo, son accidentes. Barchalarınızı katı şokladım. Barchalarınızı katı suyum. Yürüyün jurtum. Bарлық аяқ алсын қолдан келіп жатырған менің тұрақты
жанкүйерлерім, қазыналы қазағым, алдарыңызда мың мәрте басымды идім. Концерт көңілден ойдан шықты деген ойдамын. Ертеңге дейін сау. Ok, aquí Dimash se va. Yo creo que se va a ir a cambiar. Van a hacer un interludio y aparte también para tomar aire porque pues he ido bastante. Y esto fue apenas la presentación del día 13, así que vámonos corriendo a la del día 14. Esperemos que no dure 3 horas igual. Si no, pues aquí ya nos estaremos un buen rato. Y pues bueno, vámonos de una vez con la del día 14. Bueno, ya estamos aquí con la presentación del día 14. Algo que estuve esperando ver y que al parecer no fue, sino que fue más, como les dije, de relajo entre amigos, es la presencia de alguna Karina en turno. Y no la tuvimos. Vamos a ver si en el día 14 hace algo diferente y nos presenta también un baile sensual al estilo Dimash y Karina. Vamos a ver qué hace. Digo, porque la del día 13 aprovechó para presentar a sus amigos, a sus músicos, a sus trabajadores, a todo mundo. Y eso se le agradece, porque nos presentó hasta la orquesta y al coro que tiene a los lados. Es impresionante. Y pues bueno, vámonos con la del día 14. A ver, ¿qué hace de diferente? Señor Kudaibergen, por favor, deleítenos. Aquí ya con el pantalón azul. Ok, aquí lo empieza diferente. Hay más producción, más luces, más producción, en pocas palabras. Hasta los bailarines salen con un vestuario diferente. ¿Se acuerdan? Todos estaban como que con una especie de overol azul. Ahorita salen con un traje negro con blanco. Definitivamente, la presentación del día 14 tiene más producción, tiene más iluminación, tiene más luces, tiene más todo. O sea, como que podemos decirlo ya sin ningún problema, sin dudarlo. El día 13 fue un concierto más crudo, más al natural, más una reunión y disfrutar entre amigos. Y el día 14 es un concierto más producido, más como que tú pagaste una entrada para ir a ver un espectáculo. Te están presentando un show como tal. Y la del día 13 es más informal. Me gusta esos dos ángulos. Porque aunque estés viendo lo mismo, estás percibiendo cosas diferentes. ¿No se les hace como que esta presentación del día 14 es más como si estuviéramos viendo un videoclip que un espectáculo en vivo? Por la producción me refiero, no por la voz está en vivo. Pero más por la producción, por lo que estamos viendo, los colores, la iluminación, la coreografía. No sé, hasta yo siento como que las bailarinas, las chicas del ballet, como que están hasta más maquilladas. No sé, son cosas muy, muy diferentes. Como les digo, el día 13 es más al natural y este es más producido.
want to never let me go. I just wanna feel your love, but why your love's complicated, baby. Look into my eyes, I don't know what you're waiting for. Ok, ahí entra el solo de la guitarra. Fíjense que en este video el audio está mucho mejor. Está mucho mejor, se percibe más. Los bajos, los graves siguen estando igual de reventados, pero tenemos una mejor calidad de medios y agudos. Se escuchan, se distinguen más. Puedo distinguir más la guitarra y los instrumentos más altos como el teclado y los coros. Se escuchan con mejor calidad. El bajo y el bombo de la batería sí se escuchan muy, muy reventados, muy saturados. Pero bueno, tenemos mejor recepción de audio. Eso se agradece. Ese bailarín que está atrás de Dimash se parece muchísimo a Rasul. ¿No será su hermano o algo? Se parece muchísimo a Rasul. Dimash siempre que puede aprovecha y saca su espíritu muy Michael Jackson, muy MJ. Hagan de cuenta que ahorita estaba viendo a Michael Jackson con esos pasos de baile. Es increíble. Bueno, pues nos cortaron el video de repente, hasta aquí llegó. Este video ya se hizo bastante largo, vamos para 1 hora. Espero que no les importe, espero que entiendan el por qué duró tanto. La verdad me gustó mucho, me gustó muchísimo. La del día 13 fue, como les digo, más al natural, más una reunión entre amigos. Se dio el tiempo de presentar a sus músicos, se dio el tiempo de bajar a interactuar con la gente. De ahí se siguió, presentó los coros, a la orquesta, a los bailarines, a músico por músico, a los coristas. Y en esta del 14 fue más como que más producción, más estar viendo un video, más estar viendo un concierto que una reunión entre amigos. La verdad me gustó muchísimo, con dos cosas muy diferentes. Digo, ya podemos decir sin temor de equivocarnos de que el concierto del día 13 fue más una reunión entre amigos y el concierto del día 14 fue más un show, un espectáculo, algo por lo que tú pagas para ir a ver. Las dos cosas son muy buenas porque te da dos ángulos diferentes. Y pues bueno, está muy bien este concierto de la Astana Arena del día 13 y del día 14. ¿Cuál es su favorito? ¿Algo más producido? ¿Algo más natural? Déjamelo aquí en los comentarios. Y pues bueno, ya como nos alargamos mucho, vamos a despedirnos. Y ya saben que si este video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos.
Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y pues síganme en Instagram, únanse a la comunidad del Ático en Patreon, es totalmente gratis. Los enlaces para Instagram y Patreon están aquí abajo en la caja de descripción del video, al igual que los enlaces para los videos originales a los cuales reaccionamos. Eso en todos los videos siempre están. Y pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.